Un biodigestor es un sistema natural que aprovecha la digestión anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno, de las bacterias que habitan en el estiércol para transformar este en biogás y fertilizante. El biogás puede ser empleado como combustible en la cocción de alimentos o para calefacción. En grandes instalaciones se puede utilizar para alimentar un motor que genere electricidad. El fertilizante natural, llamado biol, provee a las familias de un abono orgánico que mejora fuertemente el rendimiento de sus cosechas. El sistema consta de una poza de entrada, que es el lugar donde se realiza la mezcla de estiércol y agua que será introducida en el biodigestor. El reactor, que es una estructura tubular de geomembrana de PVC con una capacidad para 10 metros cúbicos, en donde se realiza la digestión anaeróbica. Al otro extremo del reactor se encuentra la poza de salida, que sirve para el almacenamiento del biol, además de una tubería que sirve para evacuar los sedimentos cuando sea necesario. La válvula de seguridad está construida en base a una botella plástica transparente que contiene una columna de agua de 7 a 9 centímetros. La función de esta válvula es dejar escapar una parte del biogás cuando la presión es excesiva para evitar la ruptura del reservorio o el reactor. El reservorio es el lugar donde se almacena el biogás y tiene una capacidad de 2 a 3 metros cúbicos. En la parte final de la instalación encontramos el filtro para ácido sulfídrico y las cocinas a biogás. En primer lugar se debe construir una zanja de sección trapezoidal de 8.4 metros de largo. Deberá tener un ancho de 1.20 metros en la parte superior y 80 centímetros en su base. En cuanto a la profundidad, deberá tener 70 centímetros en la entrada y 80 centímetros en la salida. Adicionalmente, se debe levantar un muro de 50 centímetros de altura alrededor de toda la zanja. Este puede ser construido de tapial o adobe. A ambos lados de la zanja se cavan unos canales que alojarán a las tuberías de entrada y salida y también a la tubería de salida de sólidos. Después de construida la zanja, se procede al inflado del reactor. Para esto se extiende el plástico que va a servir de cobertor de la zanja para ubicar sobre él la geomembrana. En primer lugar, se tapan todas las tuberías de salida, dejando libre únicamente la tubería de entrada. Posteriormente se utiliza un plástico tubular amarrado en uno de sus extremos a la tubería de entrada del reactor. Por el otro extremo se recoge aire del ambiente para después taparlo y hacer que el aire capturado entre hacia el reactor. Luego se forran las 4 paredes de la zanja con plástico, de forma que cuando se instale el biodigestor, este no sufrirá daño al rozarse con las paredes por presencia de piedras o raíces. Para ello utilizaremos clavos con un pedazo de jeve para no malograr el plástico. El fondo de la zanja se llena de paja, de forma que el biodigestor quede más protegido de ramas y piedras y a la vez se mantenga a mayor temperatura. Una vez inflado el reactor, se coloca dentro de la zanja, de manera que se adapte a la forma que obtendrá cuando esté produciendo biogás. Para instalar la tubería de salida de sólidos, se hace la unión de una tubería de 4 pulgadas con una llave de paso de 2 pulgadas mediante una reducción, para luego unirla a la tubería de salida inferior del reactor. Una vez fijado el tubo de salida de sólidos, debemos establecer los niveles de la tubería de entrada y salida usando una manguera de nivel, asegurando con alambre los tubos para que queden fijos y no sean jalados hacia adentro cuando se empieza a cargar el biodigestor. Para la salida de biogás se adapta una reducción conectada a la manguera de polietileno de media pulgada, la cual se dirige a la válvula de seguridad colocada cerca del biodigestor. La válvula de seguridad está formada por una botella de plástico transparente llena de agua.
La tubería de salida de biogás debe introducirse de 7 a 9 centímetros en el agua, verificándose periódicamente que el nivel sea el adecuado. A la salida de la válvula de seguridad se coloca una llave de paso para cerrar el circuito si ocurre algún percance. Para el techo invernadero se utilizan 12 arcos hechos con varillas de fierro recubierto de plástico, de 3/8 por 2.25 metros de largo. Estos fierros deben estar enclavados cada 80 centímetros y asegurados con mezcla de cemento y arena en orificios de 12.5 centímetros de profundidad, que están ubicados en la parte central de las paredes de tapial o adobe. Se tensan unos hilos atados cada 20 centímetros a lo largo de los fierros para que el plástico invernadero quede bien asentado. Alcanzado este punto, se extiende el plástico sobre los fierros, amarrándose este a los muros laterales mediante clavos. Para la carga diaria se debe construir una poza a la entrada del biodigestor, de manera que echando el estiércol en ella se vaya mezclando con el agua y caiga al interior del reactor. Igualmente a la salida se debe construir otra poza donde se vaya acumulando el biol. En la poza de entrada se coloca una malla metálica que impide el ingreso de partículas sólidas no diluidas en el interior del biodigestor. Desde la válvula de seguridad continúa la manguera de polietileno hacia la cocina. Siempre tiene que ser de forma aérea, comprobando que no existan puntos bajos donde la tubería forme una U, para evitar la acumulación de agua por condensación. Seguidamente procedemos a construir el reservorio. Para esto se corta un pedazo de 4 metros del plástico correspondiente y se acomoda para poderlo amarrar a los tubos. Para ello se coge un lateral del plástico y se le van haciendo pliegues en forma de acordeón. Así se va recogiendo el plástico hasta envolver por un lado el tubo y por el otro un listón de madera que cerrará al recipiente por el lado opuesto. Hecho esto en ambos lados, se amarran con jeve tanto el listón como el tubo. Construido el reservorio, se coloca próximo a la cocina, cuidando que no esté cerca del fuego. Normalmente se le cuelga del techo, ya que siempre debe estar protegido del sol. Posteriormente habrá que conectarlo a la conducción de biogás. Para ello se utiliza una T en la conducción, con una entrada conectada al biodigestor, otra al reservorio y otra directamente a la cocina. La cocina se construye en base a niples, codos y T de fierro de media pulgada, que van adaptados a las hornillas, las cuales se colocan dentro de pequeñas cocinas de arcilla que comúnmente son utilizadas para cocinar con carbón. Cada cocina estará controlada por una llave de paso. En esta carga lo más importante es contar con buena cantidad de estiércol fresco y agua, para llenar hasta que las bocas interiores de los tubos de entrada y salida queden tapados por la mezcla. En cuanto se logre tapar la parte interior de los tubos, el aire ya no tendrá acceso al interior del biodigestor. Es en este momento donde comienzan a actuar las bacterias anaeróbicas. Este tipo de biodigestores instalados en la zona andina debe seguir alimentándose diariamente con una mezcla de 20 kilogramos de estiércol y 40 litros de agua. Cuando el biodigestor está ya funcionando normalmente, encontramos el reservorio lleno con biogás. En caso de no usar la cocina durante un cierto tiempo, la válvula de seguridad dejará escapar una parte del biogás para evitar que el reservorio se malogre por sobrepresión. Se estima que un biodigestor de este tipo en la zona andina es capaz de producir biogás suficiente como para cocinar durante unas 3 horas diarias. Simplemente se debe abrir la válvula y prender la hornilla con encendedor o fósforos.
Una vez que se haya terminado de cocinar, hay que cerrar la válvula para que deje de salir el biogás. Es recomendable cada 18 meses vaciar el biodigestor mediante la tubería de salida de sólidos para expulsar los sedimentos que impiden el buen rendimiento del sistema. El biol es recogido una vez que se haya realizado la carga diaria. Este se debe ir almacenando en una pequeña laguna durante no más de una semana para que no pierda sus propiedades fertilizantes. El biol es aplicado de manera foliar a los cultivos de acuerdo al periodo vegetativo de las plantas. Gracias a esta tecnología conseguimos una cocina libre de humos y una agricultura mejorada debido al aumento del rendimiento producido por el biol.